Arranca 678, la tanqueta contra las operaciones mediáticas de la OPO. Otro día de excelentes notis. ¿Se acuerdan de 678, no? Había toda una liturgia musical. Esos temas van a ir sonando hoy a lo largo de este podcast. Esto no es 678, esto es Literatura en Caliente. Hoy especial Néstor Kirchner, hablando sobre el libro del Topo Devoto. Néstor Kirchner, el hombre que cambió todo. A propósito de 678, que era un programa que iba de lunes a viernes, de domingos a viernes iba 678, sobre todo en su época cúspide, por la televisión pública. Un programa que arrancó en 2009, después de la crisis con las entidades patronales agropecuarias, tras la crisis de la resolución 125 de retenciones a la soja, que lo que hacía era difundir la agenda de gobierno y discutir los problemas nacionales con un matiz político, y del que pasaban distintos personajes de la realidad política de la escena nacional, pero también intelectual. Fue un programa interesante que tuvo un poco de todo. También se convirtió un poco en el ícono del periodismo oficialista o de la prensa militante per se, ¿no? Pero puso en escena un montón de cosas, sobre todo en un conflicto muy importante que tuvo el gobierno nacional, después también de la crisis del campo, con los medios comerciales, con la prensa llamada por este sector hegemónica, y que han manipulado la información contra los gobiernos populares realmente a su antojo, puntualmente con el diario Clarín, ¿no? El conflicto con Clarín. Pero no se trata de 678, esto hoy 27 de octubre se cumplen 11 años de la muerte de Néstor Kirchner, una muerte que recordamos todos los que somos contemporáneos. La muerte de Néstor Kirchner es uno de esos momentos de ¿dónde estabas cuando? ¿Dónde estabas cuando murió Néstor Kirchner? Hay pocos momentos así. ¿Dónde estabas cuando estrellaron los aviones contra las Torres Gemelas? ¿Dónde estabas cuando...? No sé, pensemos. ¿Dónde estabas cuando murió Néstor Kirchner? 27 de octubre de 2010, fecha del último censo nacional. Algo pasa con los censos nacionales, porque el último censo nacional fue el propio 27 de octubre de 2010, día de la sorpresiva muerte de Néstor Kirchner, y el siguiente censo nacional programado 10 años después en Argentina iba a ser pensado para el año 2020, que no se pudo realizar por la pandemia. Así que algo pasa con los censos. De 2020 es este libro de Topo Devoto. Libro de Topo Devoto. Topo Devoto habla en el prólogo y nada más. Topo Devoto es el compilador de una serie de relatos acerca de Néstor Kirchner. Este Jorge Topo Devoto no era conocido a la opinión pública ni por la militancia kirchnerista raza, digamos, hasta su aparición con este libro, ¿no? Un amigo puntual de la familia desde los tiempos de la intendencia de Río Gallegos, ¿no? Un tipo que viene del sur. Como digo, Devoto es el compilador de una serie de relatos sobre Néstor Kirchner a 10 años de su muerte. Es un libro que hay que entenderlo en su contexto de producción, pero creo también de difusión. Desde la campaña del 2019, Cristina recuperó el libro como un artefacto de campaña electoral, como un alegato y como una toma de posicionamiento frente a la sociedad. El lanzamiento de Sinceramente fue el puntapié inicial de la campaña electoral de 2019
que iba a terminar conformando el Frente de Todos y llevando a Alberto Fernández a la presidencia y a la propia Cristina a la vicepresidencia. A partir de la aparición de ese libro sucedió algo muy puntual, algo muy particular con los libros relacionados al pensamiento político y a la militancia, que es que se empezaron a difundir de manera gratuita en PDF y por WhatsApp, en grupos de simpatizantes, en grupos de adherentes, en grupos de militantes. Pasó con un montón de libros, pasó con el libro de Saborido sobre peronismo, pasó con el libro de peronismo de Alejandro Grimson, pasó con este libro de Topo Devoto, y después hubo otras expresiones políticas que intentaron correr detrás de el libro como alegato y como artefacto para intervenir en la escena pública y en la discusión política. Lo hizo Macri con su Primer Tiempo, lo hizo Vidal con su libro también de memorias en su paso por la gobernación de la provincia de Buenos Aires, con una tapa que emula, por no decir copia, a una portada de una biografía también de Michelle Obama. Reapareció. A partir de Sinceramente, el libro reaparece como un artefacto para la discusión política. Antes de Sinceramente, por supuesto que también lo había, pero creo que era un artefacto más de la oposición al kirchnerismo que del propio kirchnerismo, ¿no? Pienso en, la caterva de libros en contra del gobierno de Cristina que han escrito no solamente los Majul, no solamente los Nelson Castro, sino también, qué sé yo, los tres kirchnerismos de Matías Culfas, o el libro de Vilma Ibarra, de gente que ahora está en un gobierno en alianza con el kirchnerismo. Con el libro de Néstor Kirchner, El hombre que cambió todo, el libro de Topo Devoto, realmente ha pasado esto de la difusión viral del libro en grupos de WhatsApp, ¿no? Un fenómeno que antes quizás con la literatura política no pasaba. Por supuesto que es un libro comercial, por supuesto que es un libro que está en los anaqueles, que está en las librerías y que lo editó una multinacional como Planeta. Pero también es importante pensarlo en cuanto a su funcionalidad, porque no es solamente la de homenajear a Kirchner a 10 años de su muerte, repito que el libro es de 2020, sino que me parece que es un libro que más que pensar a Kirchner y problematizarlo, lo que hace es festejarlo, lo que hace es celebrarlo. Yo creo que es un libro para la militancia, yo creo que es la forma, también una forma de darle un poquito de manija y de mística a la militancia en momentos en los que la mística no está en ningún lado, que son los tiempos actuales, y sobre todo los tiempos de octubre del 20, donde todavía estábamos encerrados, donde todavía no había vacunas, donde la luz al final del túnel todavía no se veía. Escribe realmente mucha gente. Es un libro que lo podemos ubicar dentro de la batea de libros para la mesa ratona. Obvio, para la mesa ratona de una casa que reciba visitas que por lo menos no sean gorilas, porque sabemos también que si es una visita ocasional y es un poquito antipopular, si lo primero que se encuentra es con un libro que homenajea a Néstor Kirchner, por ahí no se vive un momento muy cómodo. Pero en una mesita ratona de gente kirchnerista, este libro puede estar, porque es como un libro para manotear, abrir en cualquier página y a ver quién habla acá. Uy, mira, acá está hablando Cabandier. Uy, a ver, acá lo está homenajeando Carlos Kunkel. Uy, mira, acá el ex gobernador de Jujuy, Eduardo Fellner, cuenta las reuniones que tenía con Kirchner cuando era presidente. Así, son entre media carilla y 10 páginas por relato, contando un poquito la experiencia de cada uno con Néstor Kirchner. Y lo que pasa que, no sé, es como para leerlo de vez en cuando. No hagan lo que hice yo, que es leerlo todo de una, del principio al final, porque el libro, al ser un libro que celebra una figura, se vuelve un poco reiterativo y parte de consensos que se machacan todo el tiempo.
consensos con los que yo puntualmente estoy de acuerdo, pero que bueno, se vuelve reiterativo y llega un momento que si vos lo lees de corrido, decís, por favor basta con esto. Me refiero a Néstor Kirchner propició la unidad latinoamericana, me refiero a Néstor Kirchner fortaleció el mercado interno, me refiero al gobierno de Néstor Kirchner hizo crecer la economía como nunca antes en el país. Me refiero a Néstor Kirchner le devolvió la política a la juventud, Néstor Kirchner le devolvió la esperanza a toda una generación que venía muy golpeada por la dictadura, por los gobiernos neoliberales. Me refiero a Néstor Kirchner sacó al país del infierno del 2001. Me refiero a Néstor Kirchner era un tipo que rompía el hielo de las relaciones humanas con un chiste. Bueno, todo eso, casi todos los textos arrancan así y llega un momento que uno se vuelve loco y dice, bueno, por favor basta. Pero en el medio de esa elegía celebratoria hay un par de cosas, hay un par de endijas que sirven para volver a esta figura tan entrañable y tan importante para el siglo XXI de la Argentina y también de la región, incluso de la actualidad, porque no solamente que el kirchnerismo sigue siendo la fuerza política de la transformación en Argentina, ahora en un momento de apertura, en un momento en el cual se entendió que se gobierna junto con otros sectores y que gobernar con y desde el peronismo es importante y es fundamental, pero que no deja de ser una fuerza transformadora y que sigue aglutinando y que sigue generando musculatura a partir de la figura de Cristina. Hoy el peronismo y el campo popular quizás no tiene un solo liderazgo claro y marcado como hace algunos años atrás, pero está claro que la figura de Cristina sigue siendo determinante y que las prácticas políticas que Néstor Kirchner inauguró continúan, aunque hoy maneje bastante los hilos una generación que es distinta a la de Néstor. Porque a veces cuando pensamos en Néstor Kirchner y en el actual presidente Alberto Fernández, nos olvidamos de que Kirchner es un tipo, Néstor y Cristina son dos personas que vienen de la generación que vivió la vuelta de Perón, que vivió la radicalización política de los 70 y que vivió la dictadura, y que Alberto Fernández, Massa y todo ese grupúsculo de los Jorge Argüello, los Gustavo Belli, qué sé yo, son la generación del 83, la generación que viene después, y que lo más parecido a una épica política que vive es el 10 de diciembre del 83. Entonces las prácticas políticas y el acervo político del cual se van a nutrir van a ser distintos por más que sean peronistas. Digo, no es una manera de... no es una forma de atemperar los posicionamientos políticos y la forma de gobernar y hacer política de los Fernández, de los Massa, porque ya sabemos más o menos a qué intereses responden y cuál es su forma. Pero son generaciones políticas distintas. Hoy, un Kirchner es irrepetible porque los 70 no vuelven como en ningún momento de la historia vuelve. Eso es así, digo, son productos también de su época. Lo que no tiene el libro del Topo Devoto es pensar por qué Kirchner era así. O sea, un tipo con convicciones, un tipo que la tuvo clara desde siempre. Se vuelve a alimentar ese mito de que Kirchner siempre supo lo que quería hacer y lo que iba a hacer y cómo. Se repite en todos los relatos, la de que el tipo sabía lo que quería hacer, la de que el tipo se acercó a distintos actores políticos desde el 2000, después del gobierno de la Alianza, vamos a conducir la Argentina. Bueno, no, fíjate, tendría que ser en 2007 porque no te va a dar. Bueno, sí, bueno, no. Y así sucesivamente, pero que el tipo siempre supo la que quería hacer, siempre tuvo las convicciones de qué peronismo representar. Pero no está el cómo. ¿Dónde está la inspiración de Kirchner? Eso falta acá. ¿Dónde se inspiró? No tuvo, en algún momento no tuvo otro camino el tipo. Siempre la tuvo clara. A mí eso es lo que no me cierra y todavía no encontré un texto de estos que cuentan la vida de Kirchner y estos contados por gente muy cercana a él,
que pongan un poco en cuestión eso, o que por lo menos intenten un relato de eso. Siempre supo, siempre la tuvo clara, nunca pensó quizás en dedicarse a otra cosa, siempre fue política 100%, porque todos estos relatos no parten desde la presidencia de Néstor, la mayoría son 2003, 2010, la mayoría de los relatos, pero hay relatos que van más atrás y siempre es un Kirchner que sabe lo que quería y para qué estaba. Siempre sabe para qué estaba, eso está en todo el tiempo en este libro y bueno, llama la atención, obvio, en tiempos tan asiagos, en tiempos en los que quizás generacionalmente también, los que tenemos 20 y pico, 30, estamos ahí como medio contra las cuerdas, medio desanimados, medio que no sabemos para dónde ir. Ver, viste, la vida de los ilustres, la vida de estos tipos que siempre supieron para dónde ir, te genera un poco de confusión, viste, te genera por un lado, desde ese relato que encandila tanto, con tanta seguridad, termina por ahí hoy generando un efecto contrario. Por ahí estas historias posteriores a la muerte de Kirchner, esta conversión de Kirchner en un prócer, que es lo que efectivamente sucede a partir del 27 de octubre del 2010, estos relatos influían seguridad en 2011, en 2012, en 2013, en esos momentos influían seguridad e inspiraban. Y hoy no es que perdieron su potencial inspirador, pero generan la de pensar, pero ¿cómo una persona puede haber estado tan segura siempre? Y más en un terreno tan fangoso y tan autodestructivo y vertiginoso como es el de la política. El que más o menos alguna vez caminó alguna situación militante se da cuenta que es un terreno de profundo y permanente cambio. Y acostumbrarse a vivir a ese nivel de vértigo no es para cualquiera. No es para cualquiera. Estamos muy acostumbrados a relatos que denostan la práctica política, que igualan la política a lo espurio y al vivir al lomo y a costa del lomo de los trabajadores. Bueno, esto es todo un relato que se fue generando a partir del neoliberalismo, cimentado por muchas cosas que han pasado también, y porque muchas veces la clase política se encargó de hacerle honor a esos relatos. Hoy tenemos ese discurso como que vuelve con cierta fuerza, sobre todo en las grandes ciudades, en lo electoral se notó, con algunas figuras, pero con Kirchner eso empezó a dejar de ser tan así en el inconsciente colectivo, por más de que se comió 128.000 operaciones y 128.000 difamaciones y operaciones. No vivió el lofer que vivió su mujer, no vivió la persecución judicial y política que vivió Cristina Fernández, pero seguramente la entrevió, como se encarga de decir cada relato, de cuiden a Cristina, cuiden a Cristina, cuiden a Cristina, cuiden a Cristina, como un mantra permanente en los diálogos de Kirchner con sus allegados. El libro, entre tanta celebración, sirven algunas endijas y algunas anécdotas también, ¿no? Para que le interesen las anécdotas. Tiene momentos, este libro tiene momentos. Arranca con el propio Alberto Fernández, en la cual, bueno, por supuesto se erige como un hacedor, ¿no? Y como un factotum de aquel grupo Calafate, esa especie de think tank que a fines de los 90 empezó a trabajar para la proyección nacional de Néstor Kirchner. Continúa con un fragmento de la homilía del entonces cardenal de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, tras la muerte de Kirchner. Y después vienen por todos lados historias de su participación internacional. Habla Correa,
habla Celaya, habla Evo Morales, habla la generación intermedia. Las personalidades que más páginas tienen son los de la generación intermedia: Larroque, Cabandier, Victoria Montenegro, Guado de Pedro, aquellos encargados de rearmar la JP vía la Cámpora durante los primeros años de la gobernación de Néstor Kirchner. Después hablan algunos referentes importantes como Hugo Moyano, representantes de la industria, miembros de su gabinete como Nilda Garré, y también están los que no están, porque las ausencias tienen un lugar en este libro. Digo, no habla de Vido, no habla Milagro Sala, no aparece Amado Vudú, Carlos Anini no tiene su lugar. Y cuando uno... Tampoco está Delía, aunque a Delía se lo reivindica. El Cuervo Larroque y Edgardo de Petri se encargan de dedicarle algunos párrafos importantes a la figura de Luis Delía. Pero cuando uno hila, los que no están son aquellos que pagaron con el cuerpo las consecuencias del lawfare y cuyas causas judiciales algunos siguen estando, como el caso de Milagro Sala, que no se explica cómo en 2021 y con casi 2 años finalizados de un gobierno popular no vio la libertad aún, ¿no? Digamos. Bueno, todos estos no están, pero tampoco es un libro lavado, ni en pedo es un libro lavado. Es un libro celebratorio, es un libro de anécdotas, es un libro simpático y es un libro como para agarrar de vez en cuando. La pregunta es en qué momento nos agarra Kirchner hoy, ¿no? Cada 27 de octubre se va resignificando. El último Kirchner, el último 27 de octubre fue el de pensar, tomemos la imaginación política y la creatividad de Néstor Kirchner en el 2003 para repensarla en un contexto tan aciago como el de la pandemia. Hoy nos permite corrernos un poco de la pandemia y tomar a un Kirchner en cuanto a su relación con el yugo de las deudas. Digamos, pensar a Kirchner en su relación con el FMI, porque la base estructural de su política fue el desendeudamiento, un problema que la Argentina vuelve a arrastrar como un lastre en 2021 tras el inexplicable y sideral endeudamiento de la administración Macri por 44.000 millones de dólares que la Argentina todavía no sabe cómo va a pagar. Fellner, ex gobernador de Jujuy, a propósito, cuenta una anécdota que es interesante, cito textual, dice que Kirchner le cuenta por teléfono, Fellner gobernador de Jujuy, Kirchner presidente, que los organismos de crédito y la Unión Europea le ofrecen lapsos amplios para pagar la deuda. A lo que Fellner, que se muestra muy humilde y muy ingenuo por ahí también, en cierto modo, le dice: recuerdo que me sentí contento con lo que me expresaba, con que nos den plazos para pagar, y pensé que era una suerte, que una actitud así de los mandatarios extranjeros nos daría tiempo para ocuparnos de tantos y tantos problemas internos. Ahí alcancé a decirle algo como: qué bueno, qué buena actitud de los mandatarios internacionales y de los organismos de crédito. Y Néstor contestó: ¿cómo qué bueno? Le agradecí el gesto, pero le rechacé la oferta, porque yo vine al gobierno a solucionar los problemas de la Argentina y no a patearlos para adelante. Digo, un día los argentinos se levantaron a la mañana y vieron que la tapa de Clarín celebraba el desendeudamiento o anunciaba el desendeudamiento con una extraordinaria quita de deuda. Hoy hace 2 años que Guzmán viaja a Nueva York y no sabemos en qué queda la negociación con el fondo. Entonces, hay sectores
que apoyan al gobierno de Alberto Fernández, que dicen, bueno, che, ¿qué hacemos con la deuda? Si está documentado que esta deuda del fondo y que este préstamo al gobierno de Macri fue para financiar la campaña electoral que finalmente Macri perdió, ¿por qué la vamos a legitimar? ¿Por qué la vamos a pagar? ¿A qué va Guzmán a Nueva York? ¿Por qué cuando el gobierno recibe un enorme cachetazo el 18 en el mes pasado, en las elecciones de medio término, se revé el gabinete y se mueven algunas piezas, pero el equipo económico no se toca? ¿Por qué Guzmán es intocable? ¿Es negocio para el Fondo Monetario Internacional? ¿Es negocio para el Fondo Monetario Internacional que se le pague la deuda? ¿O es negocio que no se le pague la deuda para así seguir perpetuando un lazo de dependencia? Bueno, ¿cómo manejó Kirchner este problema? Me parece que hoy es el faro. Más allá de los aspectos que se ponen siempre en la palestra, ¿no? Porque sin poder levantar la cabeza no se va a poder hacer una política con verdaderos cambios estructurales, no se va a poder retomar como corresponde la unidad latinoamericana que se necesita. Al respecto, Alicia Castro, ex embajadora de Venezuela, dice algunas cosas que yo la marqué. Qué pena, yo este libro no lo... Por lo que contaba antes, lo leí en digital, este libro. Entonces las notas las hice en un Google Docs porque no puedo escribir con un lápiz sobre ninguna hoja de papel, ¿no? Pero cuenta algo Alicia Castro, a lo cual yo le puse qué pena. Pues dice, en diciembre del 2004 se realizó en el Cusco, el ombligo del mundo para la cultura incaica, una reunión de 12 presidentes de América del Sur y se constituyó la Comunidad Sudamericana de Naciones, que fue el germen de lo que después fue la UNASUR. Allí confluirían todas las iniciativas. Era una pista de aterrizaje para los sueños postergados de nuestro continente: tener una moneda común, sacar las reservas del extranjero y manejarlas en moneda propia, el Banco del Sur, formar una OTAN del Sur, la OTAS, ejercer la plena soberanía energética y alimentaria. Bueno, la UNASUR llegó a tener más tarde una institucionalidad supranacional muy sólida y articulada y un Consejo Sudamericano de Defensa que logró evitar 2 golpes de Estado en la región. Pero este proyecto de concreción de una patria grande a través de mecanismos fácticos y de mecanismos concretos como los que se nombran, una OTAN del Sur, un Banco del Sur, una moneda común, sacar las reservas del extranjero, son una política internacional que sin duda en algún momento va a haber que retomar si los países de Latinoamérica quieren recuperar la soberanía. Pero para eso necesitan sacarse el yugo de encima que significa la deuda externa. Porque el yugo no es gobernar con sectores políticos más conservadores, más dialoguistas o más difíciles. El yugo no es la dificultad política, porque de la dificultad política se sale con creatividad política, y ese es otro de los ejemplos de Kirchner. El yugo es las políticas de dependencia de los países centrales. Y ahí está el tema, y ahí está una de las inventivas de Kirchner que hoy se retoman para pensarlo y para que nos ayude a salir del lodazal en el que estamos metidos. Néstor Kirchner, el hombre que cambió todo, compilación de Jorge Topo Devoto. Hay relatos interesantes, si te gustan las anécdotas es interesante. Es un libro de mesa ratona para agarrar de vez en cuando. Y de los interesantes, sí, amás y extrañas la inspiradora, necesaria y milagrosa en un punto, porque Kirchner fue un imprevisto total del sistema político argentino. Feliz 27 de octubre, porque
El 27 de octubre fue una jornada triste, pero también alegre, cuando empezamos a ver a nuestros costados que había un montón de compatriotas llorando a un presidente. Yo me acuerdo que censé a la mañana y a la tarde fui a la plaza y al otro día también. Yo era muy joven, tenía 19 años y bueno, fue empezar a hacerse cargo. Che, me cae bien un presidente, me gusta un presidente, me gusta una política, y la política sirve, es una herramienta, nos inventó algo mejor para transformar la realidad todavía. Más allá de las instituciones, más allá de los contextos y más allá de los momentos. Ese es quizás el legado más importante de Néstor Kirchner. Esto fue Literatura en Caliente, mi nombre es Federico Pasos. Nos vemos la próxima edición con alguna otra lectura. Un saludo para todos y todas.